Buenas tardes, mi nombre es Jesús Fernández y junto a Samuel Aguilar vamos a presentar el proyecto pulsoxímetro y ECG digital con ayuda del sensor MAX30102, el AD8232, microcontrolador SP32 y el software de desarrollo MATLAB. El propósito nuestro es construir un prototipo de monitor multiparámetro de bajo costo que nos ayude a adquirir y visualizar en tiempo real la señal PPG y la señal SG, estimando de forma estable la frecuencia cardíaca del paciente y a su vez la saturación de oxígeno. Siguiente diapositiva. En monitorización biomédica, los monitores multiparámetros comerciales combinan parámetros como SG, saturación de oxígeno, presión arterial y de temperatura en un mismo equipo, pero su costo es demasiado alto, lo cual hace difícil disponer de ellos en laboratorios o en proyectos de estudiantes. Por eso es que buscamos alternativas basadas en sensores biomédicos integrados y microcontroladores como el SP32 que nos permitan entender los principios de instrumentación manteniendo el costo y la complejidad en parámetros bajos. La PPG o fotopleximografía es una técnica de tipo óptica la cual consta en iluminar el dedo con luz roja e infrarroja y medir la luz reflejada cuando el corazón se contrae o cuando aumenta el volumen de sangre arterial y la absorción de luz va a cambiar, generando así un pulso en la señal. La parte pulsátil o de tipo alterna de la PPG va a representar dichas variaciones en volumen dependiendo de cada sístole y diástole, mientras que la parte DC va a reflejar el volumen sanguíneo más constante, en donde los tejidos nos van a ayudar a permitir asociarlos a la forma de una onda con el ciclo cardíaco. Por otra parte, el ECG o electrocardiograma va a registrar de manera directa la actividad eléctrica del corazón. La onda P se va a encargar de corresponder a la despolarización auricular, el complejo QRS a la despolarización ventricular y la onda T a la repolarización, de manera que cada complejo QRS marque un latido. Como objetivos en este proyecto, vamos a desarrollar nosotros de manera general un sistema de monitorización de tipo no invasivo y a su vez de bajo costo que integre PPG y SG utilizando un sensor óptico como el MAX30102, un módulo AD8232 y un SP32 y el procesamiento avanzado que nos puede brindar MATLAB con una interfaz gráfica de tipo monitor clínico. Como habíamos mencionado, el MAX30102 iba a aportar la información de frecuencia cardíaca y de saturación a partir de la onda PPG, y el AD8232 nos va a proporcionar la señal de actividad eléctrica cardíaca. A su vez, el SP32 se va a encargar de la adquisición de tipo de doble núcleo de ambas señales y MATLAB nos va a permitir implementar el filtrado digital. Componentes claves involucramos el sensor óptico MAX30102, el cual va a integrar LEDs de tipo rojo e infrarrojo, un fotodiodo, amplificadores y un ADC configurable por I2C, lo cual nos va a permitir ajustar brillo, frecuencia de muestreo y ancho de pulso para poder obtener una PPG de buena calidad en distintas condiciones de medición. Sobre esta señal se van a calcular tanto los pulsos para determinar los BPMs como la relación de amplitudes normalizadas de los canales rojos e infrarrojos, los cuales van a ser necesarios para poder estimar la saturación de oxígeno mediante el parámetro R. Por su parte, el módulo AD8232 va a implementar el acondicionamiento analógico para biopotenciales SG, incorporando amplificación, filtrado básico y detección de electrodos desconectados mediante los pines de LO más y LO menos y va a entregar al SP32 una señal analógica lista para ser digitalizada. Con tres electrodos de superficie se va a obtener una dirección similar a la clínica, lo cual va a ser suficiente para poder apreciar la morfología de los segmentos o ondas PQRST y evaluarlos de manera cualitativa al ritmo cardíaco. A su vez, la plataforma SP32 nos va a ofrecer dos núcleos de procesamiento, conectividad y periféricos como el I2C y el ADC, y buscamos que en este proyecto se use esto para distribuir la adquisición de PPG y SG entre ambos núcleos y para enviar las muestras del ordenador vía puerto serie. Por último, MATLAB se va a utilizar como un entorno de procesamiento de tipo avanzado, donde se van a diseñar filtros borderward y de mediana, los cuales van a implementar algoritmos de detección de picos, y se creará a su vez una interfaz gráfica en tiempo real con los trazos de la PPG y de la SG, junto a los valores de latidos por minuto y saturación de oxígeno.
En la arquitectura propuesta, el bloque número 1 corresponde a la adquisición de datos en ST32. El núcleo 0 se va a encargar del MAX30-102 para la PPG y el núcleo 1 del AD8232 se va a encargar del SG y de la transmisión serial. Dividir de esa forma las tareas aprovecha la arquitectura de doble núcleo y evita que los tiempos de lectura del pulsoxímetro interfieran con el muestreo del SG, apoyándose en semáforos para poder proteger las variables compartidas de infrarrojo y de rojo. En el bloque 2 se realiza la transmisión serial. El SP32 va a enviar líneas de texto con el formato SG para las muestras de SG y de MAX para los componentes rojo e infrarrojo de la PPG, a una velocidad de 115.200 baudios. Este protocolo basado en etiquetas nos va a ayudar a facilitar que MATLAB separe los datos de cada canal y pueda procesarlo de forma independiente, manteniendo la sincronía temporal. En el tercer bloque vamos a ubicar el procesamiento en MATLAB, donde se van a aplicar filtros Butterworth, pasabanda y filtros de mediana, donde esto nos ayudará a detectar picos de la PPG para poder calcular BPMs, y se calculará a su vez la saturación de oxígeno a partir de la razón de las amplitudes normalizadas. Finalmente, con el bloque 4, que corresponde a visualización, donde se va a mostrar en tiempo real los trazos de SG y PPG, a su vez de displays numéricos de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno que se van a actualizar de manera estable. Bueno, muchas gracias Jesús por haber explicado brevemente todos esos aspectos fundamentales y ahora vamos a pasar a lo que es el tema del procesamiento de las señales, ¿no? Bueno, primeramente vamos a empezar con la PPG. Primero, en el caso de la PPG se va a aplicar un filtrado de un pasabanda de aproximadamente 0.5 a 5 Hz, más la separación del C y la C. Por otro lado, también un filtro recursivo lento que va a seguir la componente DC y también a la componente AC. Dentro de ello va a contener información versátil y una vez teniendo eso, vamos a filtrarlo con un filtro Butterworth de tercer orden. En este caso, implementado con el Field. Y en el caso de la PPG, cuando ya está filtrada, se va a realizar una detección de picos, en caso con un umbral adaptativo. Y dentro de ello se va a calcular los intervalos entre los pulsos que hay y a partir de ellos vamos a poder hallar la frecuencia cardíaca en relación con la relación BPM 60 sobre T de los picos R y aplicando luego la mediana y promedios móviles, pues lo que vamos a obtener es un valor estable, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Que no fluctúe, que no varíe mucho en corto tiempo, ¿no? Y también reducir así la frecuencia de muestreo, obtener, mejor dicho, una mejor frecuencia de muestreo. Ahora, también para la saturación de oxígeno se están calculando, o mejor dicho, hemos empleado un cálculo a través de las amplitudes de la RMS dentro de los componentes de la AC roja e infrarroja, ¿no? Y además de ello se normaliza, ya sea por sus respectivos niveles de DC, y se forma el llamado parámetro R, con la ecuación empírica que hemos hecho a través de ensayo y error, ¿no? Para poder calcular la saturación periférica de oxígeno de 110 menos 25R. Y una vez ya obteniendo eso, vamos a aplicar un filtrado de mediana para que una u otra forma podamos obtener una SPO2 suavizada, pero obviamente sensible en este caso a cambios reales, ¿no? Y por último, en el canal SG, la señal pues se muestra, se muestrea a 200 Hz, ¿no? Con una resolución en este caso de 12 bits, que es el que nos otorga el SP32, y se va a filtrar con un pasabanda Butterworth de alrededor de 0.5 a 40 Hz. Y se va a perfeccionar en este caso, pues esta señal con un filtro de mediana también, lo que nos va a permitir identificar con claridad los complejos QRS, que pueden visualizar justamente en la parte derecha. Y además de ello, pues se va a supervisar el ritmo y la conexión, en este caso, de los electrodos. Pasando con el siguiente punto que también es importante, vamos a hablar sobre el tema de la implementación del hardware. En la implementación se ha diseñado primero el esquema en FreeSync. Podemos visualizar en este caso solamente del MAX 30-102. Y de ello también se va incluir
un prototipo. Disculpe, después de ello se hizo un prototipo, en este caso pueden visualizar del MAX 30102, para validar primero la funcionalidad de la que es el complejo de la onda PPG, ¿no? Y a su vez tener dos valores o dos parámetros, mejor dicho, fundamentales, como es en el caso de la saturación periférica de oxígeno y también de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y el resultado final, obviamente, va a ser implementando también lo que es el módulo AD8232 para tener estos valores que son importantes, ¿no? Para un monitoreo en el caso de un paciente, ¿no? Y además de ello, vamos a pasar a lo que es el tema de resultados y pruebas. Primero, a inicios empezamos con la etapa de primero calcular la onda PPG y los latidos, los latidos por minuto, que viene a formar parte de la frecuencia cardíaca, y a la par también estuvimos hallando lo que era la saturación periférica de oxígeno. Por ende, pues en los resultados que se puede visualizar primero en la parte izquierda, es una onda un poco limpia, ¿no? Y con picos sistólicos bien definidos, presencia de una muesca dicrótica incluso y una amplitud suficiente o lo necesario estable como para poder permitir una detección robusta de los pulsos, ¿no? Una vez ya teniendo esto, pues lo que hemos calculado a través del filtro, todo el proceso que se ha hecho de las señales, pues en este caso es el valor de 69 y en la estimación de frecuencia cardíaca justamente pueden visualizar lo que es 71, ¿no? Vamos a insertar justamente en este punto un video en donde vamos a dar a conocer pues unos resultados que obtuvimos a través de una comparativa que hicimos con un dispositivo. En el caso de mi persona, como usuario, también realizó estas dos mediciones, por ejemplo, de 69 y 71 en el caso de la frecuencia cardíaca, corresponde a mí. Y bueno, aparte de ello, también hemos realizado con un dispositivo médico de grado clínico, un pulso oxímetro, las mismas mediciones y justamente vamos a visualizarlo a partir de ahora. En el caso de lo que queremos es también integrar lo que era la onda SG, ¿no? Y como pueden visualizar en el centro, ¿no? Así que lo que hemos hecho pues que en la señal, por ejemplo, SG, con el AD8232, se va a mostrar pues lo que son complejos QRS y que se puede identificar. Y por ejemplo, una línea de base relativamente estable, ¿no? Pueden ver ahí, lo que confirma que el filtrado del caso pasabanda y de mediana, pues en MATLAB es muy efectivo, ¿no? Para en este caso mostrar o visualizar la morfología y el ritmo incluso, ¿no? Además, se aprecia la coherencia que hay entre la frecuencia cardíaca obtenida a partir de la onda PPG, que quizás se puede visualizar de forma muy reducida, y la que una vez se deduce de los intervalos, ya sabemos, los intervalos R del SG, pero en este caso, por motivos de tal vez practicidad, hemos decidido no integrar eso más, sino solamente basarnos sobre todo en lo que es la frecuencia cardíaca, pues ha obtenido de la señal de la onda PPG, más no del SG. Y así también de la PPG, como he reiterado con anterioridad, pues no se ha utilizado para tener la estimación de la saturación periférica de oxígeno, que en este caso que son valores muy cercanos y reales, que sabemos como valores estables, está a partir de 94 en adelante, 92 incluso. Y bueno, acá visualizamos en un valor cercano del 95, el rango máximo es 100%, obviamente, ¿no? Esto significa que es un sujeto, mi persona en este caso, que es completamente sano. Y pasando a un punto súper importante, vamos a hablar sobre la comparación y la discusión. Como ya mencioné y como presenté en la diapositiva anterior, pues y han visualizado en el video, pues en este caso lo que obtuvimos a través y gracias al dispositivo de la marca Máximo Radical 8, es un valor de 98 con respecto a la saturación periférica de oxígeno y la frecuencia cardíaca de 79. Y lo que nosotros hemos obtenido en nuestro prototipo ha sido un valor de una saturación periférica de oxígeno de 100% y un BPM de 69 a 71. Obviamente la variación sí es considerable, pero además de ello nos puede servir siquiera para tomarlo de valor referencial y nos indica el resultado, el diagnóstico es igual, ¿no? Que es una persona sana y que no presenta complicaciones. Como limitaciones, obviamente el sistema sigue siendo sensible al movimiento, usa quizás una relación de SP2 empírica y tal vez sin una calibración específica, y además la calidad, obviamente, del SG
aún es inferior a la de un monitor clínico, ¿no? O uno de un dispositivo de grado médico. Por lo que uno de nuestros planteamientos sería ese, que ese dispositivo de diagnóstico solamente sea considerado de forma educativa, ¿no? Pero entre las mejoras, o mejor dicho, las ventajas primero, es de que el prototipo va a destacar la integración del hardware en el caso que todo es en un único módulo, la flexibilidad incluso que hay a través del procedimiento en MATLAB y la información adicional que aporta con respecto a la presencia del canal SG respecto a lo que se llamaría, en comparación a un pulsioxímetro simple o convencional, ¿no? Las mejoras futuras que desearíamos emplear es implementar, por ejemplo, algoritmos de supresión de artefactos y que sean mucho más avanzados y migrar parte del procedimiento desde MATLAB al propio CP32, ¿no? Y ya añadir incluso una comunicación inalámbrica para acercarse a un monitor multiparámetro autónomo, ¿no? Y pasando ya a la última parte. En la parte superior estamos visualizando lo que es la onda SG. Pues lastimosamente sabemos que el módulo AD8232 presenta ciertos errores y no es tan fiable, pero a pesar de ello, pues estamos visualizando una imagen. Además, se está aplicando ciertos filtros y la interfaz está desarrollada en lo que es el código, y mejor dicho, en el software de MATLAB. Y a su vez estamos haciendo también el cálculo de la fotoplasmografía y estamos visualizando la onda PPG, en la cual estamos viendo que el usuario, mi persona, está teniendo una saturación periférica de oxígeno de entre 98 y 100% y una frecuencia cardíaca de 70 hasta 65 BPM. Y el software es el siguiente. Mejor dicho, la electrónica es la siguiente. Estamos utilizando lo que es el monitor SG el AD8232 y a su par, o a su vez, mejor dicho, estamos utilizando lo que es un sensor MAX 30102 y todo eso está siendo recibido la información de ambos sensores a través del microcontrolador que es un SP32. Y eso es todo, muchas gracias. En conclusión, podemos decir de forma sucinta que se desarrolló un prototipo integrado con respecto a un pulsioxímetro y un SG, todo esto de forma digital, que demuestre la viabilidad de un monitor multiparámetro de bajo costo, sobre todo para entornos académicos, ¿no? Capaz de adquirir y también a su vez visualizar simultáneamente señales, en este caso de la onda PPG y de la onda SG, y de una u otra forma estimar, incluso de forma estable, la frecuencia cardíaca y la saturación periférica de oxígeno. Este sistema, pues, podemos decirlo de forma resumida, funciona como una plataforma didáctica que va a permitir experimentar con sensores biomédicos, ¿no? Un filtrado digital incluso, y un procesamiento de señales, ¿no? Y de una u otra forma esto va a sentar las bases para futuros desarrollos con la estimación incluso de la presión arterial no invasiva a partir del tiempo de tránsito del pulso e incluso la incorporación de más parámetros fisiológicos, ¿no? Eso es todo y muchas gracias.